Luis, muy buenos días para ti, los buenos días para la gerencia de esta emisora, en la persona de don Bienvenido Rodríguez Durán. Los buenos días a mis compañeros aquí en esta cabina histórica de la Z101 y por supuesto al país de aquí, al país de allá que nos sigue día tras día. Miren, FINJUS propone un encuentro nacional ante la grave situación penitenciaria. Y bueno, pues dice que tiene la intención de que en ese foro, el cual está convocando, se pueda rescatar y humanizar el sistema penitenciario de la República Dominicana. Y la verdad que uno dice otro foro, pero otro foro para debatir ¿qué? Porque los estudios están ahí, las estadísticas están ahí, pero sobre todo la causa de esas estadísticas y de esos números están ahí. Los problemas del sistema penitenciario están ahí, son ancestrales, son conocidos, harto conocidos. Y sobre esos problemas se iniciaron iniciativas y políticas públicas tendentes precisamente a rescatar, reformar y humanizar ese sistema penitenciario que hoy alrededor del 60% de los que guarda prisión son preventivos. Que al día de hoy los preventivos siguen creciendo de manera exponencial. En el 20, por ejemplo, solamente habían preventivos unos 10.661 presos o privados de libertad. Y en el 24 esta cifra subió a 15.717, lo que implica un 46%, un aumento de un 46% de esa población preventiva. Las causas que generan estos niveles de presos preventivos, lo sabemos. Todos lo sabemos. Esos sectores que FINJUS está convocando, llámese Poder Judicial, Defensoría Pública, Ministerio Público PGR, Policía Nacional, y ahora veo que también hace un llamado al Defensor del Pueblo. Tienen conocimiento, saben cuáles son las razones que causan esos niveles de preventivos. Todos esos sectores saben, y la comunidad jurídica también, por supuesto, sabe cuáles son los problemas que están enraizados en ese sistema, sabe cuál es el problema del hacinamiento, a qué se debe el hacinamiento, por qué hay hacinamiento, sabemos por qué hay corrupción, sabemos qué genera la corrupción en las cárceles, sabemos qué genera que esa corrupción es la madre de los privilegios que existen en las cárceles. Sabemos que el Poder Judicial no ha hecho ni está haciendo todo lo que debe de hacer para evitar ese nivel de hacinamiento y esa gran cantidad de preventivos. Sabemos que la Dirección General de Prisiones, hoy con otro nombre muy exótico, sabe por qué se dan los privilegios en las cárceles, a quiénes benefician esos privilegios. Entonces, ¿qué nuevo va a aportar este foro? Yo me pregunto. Cuando la idea es rescatar y humanizar el sistema penitenciario, pero aquí se presentó un plan verdaderamente viable para humanizar el sistema penitenciario. Y todos esos sectores que está mencionando FINJUS, incluyendo a la FINJUS, participaron de alguna manera de ese plan y lo avalaron de alguna manera y lo saludaron en su momento. El último, porque sabemos que en este proceso tenemos desde el 2004, se inició un plan piloto que lo inició Francisco Domínguez Brito. Luego ese plan piloto se fue creciendo, se fue fortaleciendo y se fue expandiendo, que lo llevó a cabo el ex procurador Radamés Jiménez Peña. Luego volvió Francisco Domínguez Brito, no se hizo mucho en el sistema penitenciario, y en la gestión de Jean Alain Rodríguez, pues entonces se
trató de dar el salto, construyendo todas aquellas cárceles, habitaciones que se necesitaban, espacios más bien, que se necesitaban para erradicar la primera causa de todos los males que hay en el sistema penitenciario, que es el hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento genera corrupción, privilegios, los presos tienen que pagar para que le permitan espacios mejores que a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese plan de humanización que se presentó en la última gestión del PLD del 2016, perdón, del 2020, del 2016 al 2020, se trataba de catapultar ese proceso que había iniciado en el 2003, con la solución de más de 12,000 espacios para albergar y dar solución a todos los privados de libertad que existían en el país. Pero se fue más allá y también se trataron de dar soluciones a problemas que inciden con que hayan tantos preventivos. ¿Y cuál es el traslado? En la cárcel de La Parra o la Nueva Victoria, ahí se construyó, ahí se pensó en un espacio donde iba a funcionar un tribunal que se iba a instalar ahí cada X tiempo para conocer de los casos de esos preventivos, para evitar que el preso pague para que no lo lleven a la audiencia, o para que pague para que lo lleven, para evitar que si no hay transporte, para trasladar los presos, para evitar una serie de distorsiones y de negocios que hay alrededor del traslado, solamente el traslado, alrededor del traslado de un preso a un tribunal, ahí solamente alrededor de eso hay negocios. Entonces, esa visión de humanizar el sistema establecía inclusive eso. ¿Por qué? Porque una de las razones que había que trabajar era bajar esos niveles de preventivos que hay en el sistema penitenciario. Pero se han instalado además tribunales móviles para conocerle los procesos a una gran cantidad de preventivos. Pero eso se hace y después se deja de hacer, se descontinúa. Se presentó un plan para que todos aquellos que estaban guardando prisión preventiva, no porque un juez le había impuesto la misma, sino porque no tenían para pagar, por ejemplo, la fianza, y todo eso se hace. Entonces, como se ve que da resultado, se deja de hacer. Porque aquí lo que da resultado, lo que realmente funciona, pero que al funcionar el otro, que gana dinero en base al caos, se da cuenta que eso no le conviene, entonces se deja de hacer. Entonces, lamentablemente, aquí, y Servio Tulio sí que conoce bien las intríngulis del sistema penitenciario nacional, sabe que no es con foros que vamos a resolver el problema de las cárceles, es con medidas drásticas, aplicando lo que la ley dice que hay que hacer y hacer lo que tienen que hacer los actores, esos que él está llamando a ese foro. En primer lugar, la Procuraduría General de la República como rectora del sistema penitenciario nacional y el Poder Judicial. Y después de esos dos, que son los principales, entonces participan en menor medida la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y todos esos demás actores que él está llamando a un foro que no va a arrojar nada nuevo. Llévatelo, Cundo.